Mesa Política. Bueno, saludo con mucho gusto esta mañana a Ana Lilia Pérez Mendoza, invitada de esta mesa este lunes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Ana Lilia. En cualquier momento estamos con ella vía telefónica. Gracias, Sergio Aguayo, por estar aquí. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días y saludo con especial cariño y afecto esta mañana al doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, queridísimo, ¿qué te pasó? Mira, Carmen, un consejo: cuando hagas reparaciones en tu casa, y lo mejor es contratar a alguien que sea especialista en esto y no andarte subiendo por una escalera que para limpiar algo en el techo se resbala, se viene abajo y tú caes más o menos de 2,5 metros y te pegas con una silla en la cabeza. Uy. Entonces, no hagas eso, ¿eh? Uy, eso te ocurrió, Lorenzo. ¿Y cómo estás? Mejor contrata a alguien. Pues, oye, Lorenzo, ¿y cómo estás? Pues yo digo que dentro de lo mal, ayer parecía Cristo de Iztapalapa, pero hoy estoy un poquito mejor. Oye, bueno, pues esperemos que te repongas pronto y efectivamente, bueno, pues si requieres una asistencia de cualquier tipo, incluyendo, estoy segura que los que están escuchando este programa podrán muchos decir, bueno, ¿qué le hace falta al doctor Meyer? Y habrá una fila larga para atenderte. Una escalera que no se resbale. Una escalera que no se resbale para hacer una reparación, era una limpieza, algo que estabas haciendo ahí. Sí. Ay, bueno. Lorenzo, queridísimo, pues que te repongas pronto, te mandamos un fuerte abrazo, pero te apreciamos, bueno, siempre te apreciamos mucho que estés aquí, pero en estas condiciones en donde no estás precisamente al 100% por este accidente que te ocurrió, pues te agradecemos muchísimo más que estés aquí para compartir tus reflexiones, tus puntos de vista junto con Sergio y con nuestra invitada de hoy, que es Ana Lilia Pérez Mendoza. Así Muy que, bien, Carmen. Bueno, pues muchos temas. Yo quisiera, bueno, les había comentado que sería bueno hablar del tema de las gasolinas y lo que dijo López Obrador esta mañana sobre el quién es quién en los precios por todo su significado, pero déjenme retomar el hilo de lo que ya puso como tema Ernesto Núñez Albarrán, que escribió AMLO versus la prensa. Bueno, aquí estamos con un evento que sucedió la semana pasada con nuestro colega Jorge Ramos, a quien le mandamos un saludo, y una escena, bueno, no sé qué piensan ustedes y a lo mejor voy a quedar aquí mal con todo mundo. A mí me parecieron bien los dos. Me pareció bien el presidente y me pareció bien Jorge Ramos, porque al final de cuentas estamos en un ejercicio, pues todavía casi insólito en México, que el presidente esté tan de tete a tete con la prensa que es posible que suba al estrado un periodista para hablar de un diferendo sobre las cifras de violencia. Son los dos temas, la relación del presidente con la prensa mexicana y en este caso en particular con el periódico Reforma, en este caso particular con el colega Jorge Ramos, y las cifras de la violencia que por sí mismas evidentemente merecen toda nuestra atención. ¿Qué piensas de esto, Sergio? Te propongo iniciar la ronda con esta escena y lo que involucra todo esto. Mira, Carmen, coincido totalmente con lo que dices. Para mí fue un momento de madurez de ambos, que durante 22 minutos y segundos se intercambiaron de una manera intensa, eso sí, pero muy respetuosa, los diferentes puntos de vista. Hasta ahí un ejercicio inédito, muy saludable, seguido de un espectáculo lamentable en el que participaron gentes tan respetables como Alejandro Solalinde, el linchamiento por redes a Jorge Ramos por el pecado de haber interpelado, preguntado, por haber hecho preguntas incómodas y luego por haber interrumpido al presidente en varias ocasiones para reiterar su punto de vista. Me pareció totalmente desproporcionado el linchamiento a Jorge Ramos, me pareció injusto y me pareció además que denota una falta de memoria histórica, porque se les olvida a estos sectores de izquierda cómo aplaudimos en 1988 a Porfirio Muñoz Ledo cuando increpó a Miguel de la Madrid primero, y luego ya increparía
a otros presidentes, pero para empezar a Miguel de la Madrid. Ese fue un momento en el cual estaba presente yo en San Lázaro, enviado por La Jornada, donde escribía en aquel momento, y observé el mismo odio hacia Porfirio que en esta ocasión observo en redes en contra de Jorge Ramos. Me parece totalmente improcedente que suceda y me parece incorrecto que el presidente no salga a expresar su desacuerdo con ese linchamiento mediático. ¿Qué dices, Ana Lilia Pérez Mendoza, de esta escena, momento donde yo, insisto, me pareció bien un periodista crítico planteando al presidente y me pareció bien el presidente? Yo ahí lo que juzgo es un intercambio respetuoso que desde luego más que linchamiento debería recibir una celebración de que podamos ver escenas como esta. No sé qué pienses, Ana Lilia. Buen día, Carmen. Buen día, doctora Aguayo, al doctor Meyer, y espero que se mejore pronto. Gracias por invitarme a conversar con ustedes el día de hoy. En efecto, Carmen, como has planteado, fue un ejercicio interesante sobre todo porque podemos verlo. Ana Lilia, la línea está lamentable. Déjame colgarte, Ana Lilia, y ahora regresamos contigo porque si no se está escuchando bien la llamada y creo que no tiene sentido seguir oyendo si no se entiende muy bien lo que Ana Lilia está planteando. Déjame preguntarte, doctor Meyer, ¿qué piensas de la escena y de sus implicaciones? Pues fíjate, Carmen, que estoy de acuerdo contigo, no siempre estoy de acuerdo contigo. cosa que lamento muchísimo, sí. Pero ni hablar, así es esto. En esta ocasión sí. En esta ocasión sí. Que ambas posiciones tienen validez. Quizá diría yo que Jorge Ramos tiene un estilo que en lo personal creo que se podría mejorar. Mira, tú tienes en CNN, en inglés, por ejemplo, a Dan Lemon, que es durísimo con el presidente Trump, pero no con el tono que usó Jorge Ramos, el tono casi de inquisidor, el tono de alguien que tiene la certeza fáctica y moral, cuestionando al presidente. Ramos intentó esto en el caso de Trump y recordemos cómo lo echaron de la conferencia de prensa. Supongo que fue más o menos lo mismo lo que intentó con Maduro y que también lo echaron. Aquí López Obrador debió de contenerse. Yo creo que Ramos no se contuvo para nada. Es parte de su estilo. Es un estilo que yo no considero elegante porque podría decir lo mismo de otra manera. Pero en fin, le cuestiona las cifras y yo me pregunto si después de varios decenios de que vienen creciendo el crimen organizado, realmente un periodista con toda la carga moral que le puso Ramos puede decir que en 4 meses que lleva el gobierno actual, debería de haber cambiado la dirección de este fenómeno, que supongo va a tardar años en cambiarse, en que la flecha de ascenso llegue a una cima y luego empiece a descender, que eso es lo que esperamos la mayoría. Pero, en fin, en el estilo está también, Carmen, por lo tanto, que Jorge Ramos ha tenido 3 incidentes, por lo menos que nosotros recordemos, de esta naturaleza, y que en los 2 primeros lo echaron, y que en este no, en este planteó lo que se le dio la gana, y Andrés Manuel respondió como pudo, y los que lo vimos, los que escuchamos, cada quien tomará su posición, pero la prensa, el poder ejecutivo, respondiendo, tú dices como pocas veces, es que yo creo que no hay un antecedente de estas
formas de enfrentar prensa y poder ejecutivo en México, y creo que en otros países tampoco, incluyendo a los europeos y a los Estados Unidos. Aquí se le enfrenta 5 días de 7 de la semana. Bueno, se podría pensar en una mayor apertura, pero yo ya no encuentro cuál sería el camino. Así que concluyo que desde la posición, tratando de ser medianamente objetivo, desde la posición de un observador como yo, creo que el momento era muy difícil, y finalmente se resolvió bien. No hubo sonrisas exageradas, bueno, de parte de Jorge Ramos ni una, y de Andrés Manuel tampoco hubo gestos y palabras de enojo, y en fin, cada quien sacó ahí sus razones, y adelante, que sigan estos eventos que algunos consideran desgastantes. Eso de que el presidente tenga que estar todos los días respondiendo y todos los días llevando la agenda, pues no es lo común en ninguna parte del mundo. Pero vamos a ver hasta dónde aguanta tanto el presidente como la ciudadanía, como la prensa. Por el momento yo no veo que vaya a cambiar el estilo. Va a seguir siendo esto, y tiene que prepararse para otras eventualidades como esta. Y ahí nosotros iremos tratando de entender una forma de cultura política a la que no estábamos acostumbrados, Carmen. Sin la menor duda, creo que eso es lo más relevante de todo esto, Lorenzo Meyer. Bueno, obviamente este tema de la escena entre el periodista Ramos y el presidente de la República, que ha dado tanto de qué hablar, obvio nos tiene que conducir a lo central de este momento, y les invito que en la siguiente parte de la mesa, después de escuchar a Ana Lilia con este tema, bueno, nos va a conducir el tema, obvio, a la materia prima del asunto, que es la violencia en México, las cifras de la violencia, y de la mano de eso, pues adelanto que es obligado un comentario sobre los nombramientos en la Guardia Nacional. Pero antes de llegar a esos temas que son centrales en este momento para México, Ana Lilia Pérez Mendoza, regresamos contigo, ahora sí te escuchamos bien. Sí, Carmen. Bueno, alcancé a escuchar un poco los comentarios del doctor Miguel en el sentido del estilo. Yo me detengo ahí, el estilo de hacer periodismo. Y yo centraría también el tema en que estas conferencias son un ejercicio inédito entre la relación de la prensa y el Poder Ejecutivo, y subrayaría que esta mayor apertura que se celebra sobre todo cuando se ha hecho trabajo de investigación periodística que siempre nos lleva a buscar la confrontación de esa información, y lo que nos habíamos encontrado era una cerrazón ante la confrontación de información de la cual pues los gobiernos debían responder. Espero que este ejercicio, que el propio presidente ha dicho, un sentido de transparencia, se haga también extensivo al resto de las áreas de gobierno, Carmen, porque también es cierto que el presidente tiene una concentración de esta información hasta estos momentos, y podría decir que en otros niveles del gobierno no hay, al parecer, la misma disposición a dar entrevistas, por ejemplo, o al mostrar posturas frente a situaciones que se investigan. Normalmente, cuando planteamos temas delicados, se puede entrar a situaciones ríspidas entre el periodista y a quien se le está preguntando. La diferencia es que ahora lo podemos observar directamente, y es algo en lo cual la ciudadanía sí debe entrar a un tema de reflexión, porque el periodista se suele hacer o debe hacer preguntas que pues deben tener una respuesta clara por parte del gobierno, pero no hay que olvidar la función del periodista. El periodismo debe servir a la sociedad siempre, y no a los gobiernos. El periodista por ello debe tener una sana distancia del poder, y esta mayor apertura que el presidente ha hablado de ella, y lo vemos claramente en estas conferencias, también debe ir acompañada de un mayor rigor en nuestro propio ejercicio profesional.
yo plantearía, por ejemplo, se están mostrando el tema de las cifras de la violencia, en efecto el periodista debe buscar también todos los porqués de esa violencia, el mapeo, la investigación, el periodista pregunta, pero el periodista investiga, el periodista hace un trabajo de campo para llegar después a contrastar esas cifras, y creo que aquí va muy de la mano del tema que has planteado de ahora los nombramientos de la Guardia Nacional y cómo trabajará esa Guardia Nacional, y que aquí el periodista sí tiene un papel clave en todas las decisiones que esté tomando el gobierno para preguntar, para siempre en búsqueda de soluciones para la sociedad, Carmen. Sin duda, Ana Lilia Pérez Mendoza y bueno, pues Lorenzo, Sergio, pasemos a ese tema. Déjenme agregar al tema de las cifras de violencia, que era el motivo del intercambio entre López Obrador y Jorge Ramos. Bueno, está lo que nuestro colega Gustavo Sánchez Benítez subió a nuestro portal el día de ayer, bajo la idea de que van más asesinatos que los que el propio Ramos dijo, suman casi 12,000 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y las cifras no reflejan que se tenga controlada la situación, como se dijo en la conferencia, porque el número de ejecuciones pues ciertamente no se ha reducido. Y aquí está la revisión que hace Gustavo, hablando precisamente de lo que se dijo el viernes. El viernes se habló de la contabilidad de muertos de diciembre a febrero, que llega a 8,524 asesinatos según las cifras oficiales, que son las que tenía Ramos. Ramos tenía las propias cifras del gobierno. Es decir, matan a unos 90 mexicanos cada día, casi a 4 mexicanos se mata cada hora, casi 4 cada hora, pero en realidad ya se rebasaron los 11,000 asesinatos en poco más de 4 meses de la actual administración. Gustavo Sánchez Benítez escribe que en efecto, de acuerdo con las cifras hasta febrero que reportan mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, los primeros 3 meses del gobierno de AMLO se cometieron 8,524 homicidios dolosos, y de marzo hasta el 11 de abril las cifras no reflejan que se tenga controlada la situación. Como se dijo el viernes, pues el número de ejecuciones no se ha reducido, aunque hay días que bajan del promedio de crímenes diarios, 90 por día. Bueno, como suele pasar, a veces hay 57, pero a veces hay 101, o a veces hay 89 o 102 en el promedio del que estamos hablando. Pues la cifra llega a este número acumulado de diciembre a febrero de 11,728 asesinatos en lo que va del sexenio. De acuerdo con el informe de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad de México, del 1 de marzo al 11 de abril pasado se cometieron 3,204 asesinatos, y si se acumulan los de diciembre a febrero, pues suman estos 11,728. Así que, como cita Gustavo, las cifras lo dijo Michelle Bachelet, son propias de un país en guerra. Y ahí es en donde entramos con estas cifras, con estas informaciones que son terribles, a lo que ha decidido el presidente de México sobre la Guardia Nacional. La semana pasada, Lorenzo, Sergio, Ana Lilia, se dieron los nombramientos, y bueno, pues el gran debate es, se planteó un mando civil, pero estamos frente a puros militares. ¿Qué decir de esto, Sergio? Te propongo iniciar esta ronda con este tema crucial. Habría mucho que decir. Mira, solo una acotación sobre las cifras que vale la pena tener. La semana pasada y ahora estamos usando cifras agregadas. En la Secretaría de Seguridad lo que están haciendo es desagregarlas por ciudades para, por tanto, decir si subió o baja. Y ahí en algunas ciudades hay una mejor situación que en otras. Regreso al nombramiento de los militares. El paralelismo con Felipe Calderón es notable. Se parte de 2 tesis. Heredó Andrés Manuel López Obrador, y en su momento Calderón, una situación insostenible, el avance del crimen organizado. La única y mejor opción son las Fuerzas Armadas.
y por tanto ahora tenemos una cierta repetición con una variante muy importante. La primera es el aprendizaje que tuvieron las Fuerzas Armadas durante los 12 últimos años, y es indudable que sí han mejorado en su capacidad de comprensión y de combate al crimen organizado. No hay duda. En segundo, yo hubiera preferido un civil como comandante de la Guardia Nacional, pero la elección que hicieron del general Bucio es muy buena. Es uno de los, un subgeneral atípico. En sus escritos y en su carrera se ha distinguido por la disposición a dialogar con académicos que piensan diferente a él. Incluso en algunos de sus escritos él compara lo que piensan los militares con lo que piensan los académicos. En ese sentido, tal vez la presencia de Bucio, reforzada con las actitudes de Alfonso Durazo, puedan llevar a que en la estrategia futura se cubra una misión enorme. Las Fuerzas Armadas entienden mejor a los criminales que a las víctimas y a la sociedad civil. Y eso lo constatamos una y otra vez. Por tanto, uno de los déficits que tienen que llenarse mientras combaten en las calles, los espacios públicos a los criminales, es dialogar y entender la lógica de las víctimas, de los organismos de la sociedad civil, de los académicos, de las Bachelet y los Yarab, que vienen a decirle al gobierno de México lo que está haciendo mal. Pero pues eso lo veremos, porque se viene una nueva etapa en la cual constataremos si la estrategia es diferente y empieza a dar resultados. Por ahora, a 4 meses, no hay indicios de que estén controlando la violencia criminal. Espero que cambie. ¿Qué dices, Ana Lilia, de todo esto? Bueno, creo que este término de controlar la violencia no es lógico cuando han subido en efecto las cifras de asesinatos de violencia muy focalizada en ciertas entidades como Guanajuato, por ejemplo, vinculado a la disputa por el robo de combustible, que es uno de los grandes negocios que buscan las organizaciones criminales, pero sobre todo en un delito que se dejó pasar y que ha crecido gravemente incluso en la capital del país. Me refiero al delito de extorsión, que es uno de los principales flagelos que se está viviendo en el país actualmente y que esperemos que este sea una prioridad para atender. Planteo el tema de la estrategia también, como ha planteado el doctor Aguayo. Los operativos que implemente la Guardia Nacional tendrán que sustentarse necesariamente en información de inteligencia sólida, lo cual fue una de las principales carencias en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, además de la contención y la disuasión que se haga de los grupos delictivos, pero sobre todo el que se planteen estrategias que tengan un efecto real. Y en este punto se debe incidir sobre todo en la incautación de bienes, de los flujos económicos para las organizaciones criminales, que es algo que no se ha hecho en México por muchos años, y por eso es que las organizaciones criminales siguen operando desde hace décadas. Si se hace una revisión de las organizaciones criminales implicadas en delincuencia organizada que operaban en el gobierno de Felipe Calderón cuando decide declararle la guerra a las drogas, sin estrategia, claro está,
y las organizaciones que operan ahora, vemos cómo no solo ha crecido el número de organizaciones, sino los delitos en los cuales incurren y que hacen más complicado su combate. Me refiero a que hoy tenemos organizaciones del crimen organizado, los llamados cárteles de la droga, que están también vinculados en delitos del fuero común. Toda esta complejidad es parte de la tarea que debe traducir en estrategias la Guardia Nacional. Y aquí es un punto interesante porque se habla de que este militar que encabezará la Guardia ha trabajado ese tema de la inteligencia. Creo que ese es un punto clave y que de ello dependerá gran parte de la efectividad que pueda tener este nuevo cuerpo. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer? Varios puntos. Quiero estar muy de acuerdo con Ana Lilia en este tema y en el que acabamos de tratar, cuando dice que la base con el que un periodista puede enfrentar al poder es en buena medida su investigación. Ana Lilia sí que investiga. Entonces, cuando ella habla ahora de esta forma de hacerse de recursos, en particular los del petróleo, bueno, ella conoce eso muy bien. Quiero la inteligencia, pues el conocimiento de cómo opera una red criminal es fundamental, y en segunda, la voluntad política de quitarles ese dinero. Dice Andrés Manuel que él va a usar el dinero que se le quite a las organizaciones criminales para la obra pública. Bueno, ahí hay un camino de lo más interesante. El punto es que no fallen los abogados del gobierno, como en ocasiones pasadas, donde se presentaban malos argumentos y quien había hecho dinero de manera ilícita seguía teniéndolo. Vamos a ir por ver si ese camino se recorre bien. Quiero ahora tratar otro tema de generales y civiles. En primer lugar, me parece que es importante que la Secretaría de Gobernación ya no tenga el control de la fuerza policíaca, que es una de las 3 fuerzas armadas que va a entrar ahora en la Guardia Nacional, y que Olga Sánchez Cordero, como el subsecretario Encinas, y supongo yo que el grueso de Gobernación, estén dedicados no a la aplicación de la violencia del gobierno, a esa llamada violencia legítima, sino a otra cara de esa violencia, y que son las víctimas. Entonces hay una organización especializada con un civil a la cabeza, que es la Secretaría de Durazo. Aquí veo que hay dos áreas ya, la civil con Durazo y sus cifras y sus explicaciones, y luego la militar. ¿Cómo se vayan a complementar? Bueno, eso solamente la práctica nos lo va a decir. Idealmente deberían de ser muy, muy complementarias, y la parte civil tener las decisiones últimas. Pero bueno, la Guardia Nacional va a tener también su propio servicio de inteligencia. Ahí es donde se debe cooperar, como Ana Lilia dice, para los dineros, que sea la Secretaría de Hacienda y las autoridades que saben el camino que siguen los dineros, y luego tener la fuerza para quitárselos. Aquí es la información básica de cómo operan. Dice Sergio, los militares conocen más cómo operan los criminales que la sociedad civil. Me parece que no está del todo mal. Y aquí quiero, bueno, pues es el área que yo manejo un poco menos mal, que es la histórica, y me parece que podemos referirnos, ahora que estamos en el año conmemorando el asesinato de Zapata, al zapatismo. Una vez que hay el cambio de gobierno, en Díaz deja el gobierno, llega León de la Barra, y la guerra contra el zapatismo
se inicia de una manera muy dura. La decisión de que esa guerra se inicie dura es civil. Lo hace la tarea sucia generales como Victoriano Huerta. Pero luego, cuando llega Madero, pone al frente de esto a otro tipo de enfrentamiento militar, en donde la idea no es realmente seguir destruyendo y acabando con el zapatismo, sino entender al zapatismo. Y el general Ángeles, Felipe Ángeles, que es el héroe, por ejemplo, de Adolfo Gili, del historiador Adolfo Gili, lo que intenta no es exterminar a los zapatistas, sino entender sus razones y tratar de operar sobre las razones. Entonces ahí tenemos dos modelos militares, Carmen, dos modelos militares que obedecen a dos mandos civiles, al de León de la Barra por un lado, al de Madero por el otro, y en particular la sensibilidad del general Ángeles. Por eso va a ser uno de los pocos generales del Ejército Federal antiguo que se suman al Ejército de la Revolución, en este caso al de Villa. Y el general Bucio tiene esa posibilidad. Yo no conozco su hoja de servicios más que lo que nos ha dicho la prensa, pero pareciera ser que puede ir por ese lado. Académicamente, si mal no recuerdo, ya llegó al grado mayor, que es el de sacar el doctorado en el Centro de Estudios Superiores Navales, donde tienen que meterse en cosas muy políticas, muy sociales, para poder comprender el fenómeno del choque entre la Fuerza Armada y la sociedad, porque estamos en una guerra civil. Tiene razón Bachelet cuando dice, oiga, fíjese usted que estas cifras, si se comparan, por ejemplo, con las de Libia en este momento, pues les ganamos. Claro, Libia es muy chiquita, pero sí tiene esa connotación de una guerra que ha venido echando raíces desde hace decenios, sexenios, y que es muy, digamos, no difícil, sino injusto pretender que en 4 meses y tantos se acabe lo que se sembró, no solamente en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, sino que la corrupción que venía del narcotráfico viene casi desde el inicio de esa experiencia, desde que se empezó a hacer allá en Tijuana en los 1900, antes de los 1920, y de toda esa red de relaciones en donde la violencia no era tan visible y por eso se les permitió seguir adelante entre autoridades locales, militares y narcotraficantes. Es una raíz que lleva un siglo, Carmen. Entonces, cuando se dicen, oiga, y en 4 meses usted no ha logrado bajarla, pues yo quisiera ver quién es el guapo que pueda hacerlo, pero deben de hacerlo. Y ahora con esta, digamos, mancuerna que sería Durazo por un lado, la Guardia Nacional por el otro, el Ejército por el otro, bueno, es una combinación que tiene las posibilidades de dar resultado, sobre todo si la parte civil tiene el apoyo de la Secretaría de Hacienda y su unidad de investigación, que es una unidad muy antigua, que ha prestado servicios al Estado mexicano. Yo viendo unos archivos de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí estaba la Secretaría de Hacienda como el servicio de inteligencia contra los nazis en esos años 30 y 40. Es un tema complicadísimo, pero es vital que se reduzca la violencia y que nosotros como sociedad podamos sentir, yo no quiero verlo, pero espero que
mis hijos y mi nieto puedan verlo, una No la sociedad mueles, Lorenzo, la tienes como que la ver que tú. yo Oye, Lorenzo, no digas eso, donde tienes podíamos que verla salir, tú. salí uno a la calle cuando estaba yo en la preparatoria y caminando solito 1 hora a mi casa sin que se me ocurriera que me iban a molestar. Ahora, al que no se le ocurre, eso es un idiota. Qué tremendo, Lorenzo, esto que dices. Y bueno, pues ahí está. Bueno, dijiste hace rato que a ver quién es el guapo que puede bajar los índices de violencia. Pues al guapo ya le pusieron nombre y apellido, que es el general Gutiérrez Bucio, Lorenzo. En él está Sí, centrada la atención principal porque se ha apostado por la figura de la Guardia Nacional. de acuerdo. Así que bueno, pues está el tema, desde luego, como prioritario en este momento para México, el asunto de la violencia, de las cifras, de la estrategia que desde luego va a venir con acompañada de procedimientos legales, porque ya se anuncia que habrá quien impugne el nombramiento de Gutiérrez Bucio por aquello de que es un militar en retiro y no un civil, y hay quien dice que esto es una decisión inconstitucional, así que se procesará paralelamente a la operación misma de la Guardia Nacional, esto que se anuncia por parte de los opositores, que tendremos también que seguir de cerca esa otra parte de la historia. Pero les propongo, porque hay muchísimos temas, les propongo pasar en esta revisión de los asuntos importantes de los últimos días y de las últimas horas a lo que acaba de suceder en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de las gasolinas, los precios. ¿Qué alcance, qué significado tiene el que el presidente diga la semana pasada? A ver, estamos viendo que el margen de ganancia de los concesionarios que distribuyen y venden gasolinas, diésel y combustible está arriba de lo que debería, porque hay un incentivo fiscal para que las gasolinas y los combustibles no suban y estos concesionarios pues están ganando de más porque no están reflejando en el precio final lo que deberían y la gente está pagando más de lo que debería porque pues hay un incentivo fiscal que está embolsándose el concesionario. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo el presidente de la República y anunció lo que esta mañana ocurrió. Anunció la semana pasada que presentaría el quién es quién en los precios y hoy vimos y vemos ya el comparativo de precios por marca. Este comparativo es del 6 de abril, del 6 al 12 de abril y vemos cómo, según el combustible, premium o gasolina regular o diésel por franquicia, pues se está vendiendo en promedio. Presentaron a Ana Lilia, Sergio Lorenzo, presentaron las autoridades Rocío Nale y el director de Pemex, básicamente estos comparativos. Primero presentaron los promedios por marca o por franquicia y luego fueron por estaciones de servicio para ver cuáles eran las más caras en específico y las más baratas en específico. Pero si nos detenemos en los promedios generales por marca, vemos, por ejemplo, cómo la Shell, la G500 y Full Gas, en el caso de gasolina regular, son las más caras. Y las más baratas son Petro 7, Arco y Rendichicas. Son las más baratas en gasolina regular. En gasolina premium, las más caras son Shell, Walmart y Oxxo Gas. Y las más baratas, Petro 7, Arco y Gulf. En diésel, en promedio, la más cara vuelve a ser Walmart, vuelve a ser Shell y vuelve a ser Oxxo Gas. Y las más baratas son Rendichicas, qué nombresazo, ¿no? Rendichicas y Arco y Chevron, en el caso del diésel. Bueno, Ana Lilia, si de algo has investigado en los últimos años ha sido en el tema del petróleo, de las gasolinas y de esta industria. ¿Qué te dice la decisión del presidente de mostrar de esta manera y pues que la gente sepamos de esta forma muy gráfica quién es quién en los precios, como se decía antiguamente? Bueno, Carmen, me parece muy positivo el que esté este tema en la agenda nacional del día de hoy, porque es algo que golpea directamente a todos los consumidores del país. Primero quisiera decir que el consumidor puede consultar esto en tiempo al día, está en el portal de la Comisión Reguladora de Energía, pueden consultarlo por zonas, pero el tema es mucho más grande, tiene mucho mayores implicaciones que lo que hoy se está presentando.
Lo que hay detrás de esta situación es parte de una problemática generada a partir de la reforma energética, una negativa consecuencia que no solo hizo que los gasolineros estén embolsándose este incentivo a las gasolinas, sino que también se impulsó el mercado negro de combustibles. Y lo explico. Antes de la reforma energética, Pemex era el único productor, importador y distribuidor de primera mano a los gasolineros. Los precios estaban controlados y determinados por el gobierno federal, específicamente por la Secretaría de Hacienda. Pero para Pemex y para las propias autoridades, este control en los precios y de los volúmenes era también indicadores para identificar la gasolina robada, porque la gasolinera debía vender únicamente los mismos litros suministrados por Pemex y a su vez reportados por la gasolinera Hacienda, y todo este procedimiento más el suministro de litro de a litro verificado por Profeco. Es decir, debía haber una compulsa de los volúmenes recibidos en las 77 terminales de almacenamiento de Pemex con los volúmenes transportados por las pipas, los suministrados al consumidor y los reportados ante la autoridad hacendaria. Así, si una gasolinera dejaba de comprarle a Pemex o vendía más barato, ahí estaba un foco rojo para indicar que esa gasolinera vendía robada, o un punto muy importante que no se ha planteado, los combustibles adulterados que han operado en el mercado de gasolinas y durante mucho tiempo las autoridades fueron permisivas a que se suministraran lo que los propios gasolineros cínicamente llamaban combustibles genéricos. Esto debía ser un control que debían tener tanto Pemex como Hacienda y Profeco, pero realmente no se hacía un trabajo cabal y en consecuencia había gasolineras que por años habían dejado de comprarle a petróleos mexicanos o compraban volúmenes mucho menores. Después, con la reforma que está vigente actualmente, se contempló la posibilidad de importación a manos de particulares, pero también la liberalización de los precios de combustibles. En primer lugar, le quitaron a Pemex ese candado para identificar el mercado negro y derivaron en lo que él se está planteando en un negocio, yo diría hasta leonino, para los gasolineros. Así que poner orden en este sector es fundamental, no solo por el propio bolsillo de los consumidores que se está impactando, porque yo quiero creer que el que hoy se exponga el quién es quién en los precios debe derivar en las medidas que tomará la autoridad para que no siga este abuso. Pero además es un eslabón muy principal para el combate al mercado negro de combustibles. Pero hay otras situaciones, y si me permiten quiero explicarlas, hay otras situaciones que las autoridades deben verificar. Primero, que se aseguren que los combustibles que el consumidor adquiere en un establecimiento sean combustibles legales, es decir, de procedencia legal, y que no sean combustibles adulterados, porque hay gasolineros que suelen mezclar los combustibles que nos venden con otras sustancias para pues que les rinda más, no tener mayores ganancias. Pero además se debe verificar permanentemente que realmente el consumidor reciba un litro de a litro. Ya no se puede permitir el que las gasolineras suministren cantidades menores, y aquí es labor de Profeco, es una tarea clave. Además, se debe verificar que las bombas de gasolina no tengan diablitos, que este es uno de los mecanismos que se utilizan para no suministrar precisamente los litros de a litro. Y cerraría mi comentario planteando que en noviembre de 2017, cuando ya se había liberalizado todo los precios de combustibles derivado de la reforma energética, la Comisión Reguladora de Energía decía que con la apertura llegarían nuevas marcas con presencia internacional, que habría más opciones para elegir calidad y servicio. Esto era, digamos, el discurso, la promesa oficial. En efecto, tenemos en el mercado más gasolineras. Antes de la reforma eran unas 11,000, hoy son más de 12,500. Tenemos más de 30 marcas en el mercado, pero
evidentemente el consumidor no tiene precios más competitivos. Cuando se liberalizó el precio de la gasolina, teníamos la Magna en 15.70, la Premium en 17.54, estoy mencionando precios promedio, y el diésel en 16.76. Actualmente el precio promedio va en la gasolina Magna 19.57, la Premium en más de 20 pesos y el diésel en más de 21 pesos. Y que este es un tema que debe preocupar porque el diésel impacta negativamente, ya que es un insumo muy importante para la agricultura y el movimiento de carga. Con estas cifras, lo que tenemos claro es que la reforma energética, las disposiciones que de ella se derivaron, también deben revisarse muy cuidadosamente por el gobierno. Ni más ni menos. Analía Pérez, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, permítanme un momento, vamos a presentar un resumen de noticias de las 10, que son las 10:09, en el tiempo del centro de la República. Haremos un corte comercial y volvemos en la parte final de esta mesa. Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa Política. Regresamos, Lorenzo Meyer, un breve comentario tuyo sobre lo que esta mañana ocurrió con la mesa, con la conferencia del presidente López Obrador, la exposición del quiénes quieren los precios, su significado, el alcance. ¿Qué piensas? Bueno, rápidamente, acordémonos que el primer trabajo de Andrés Manuel en el gobierno federal fue justamente en este campo, en la defensa de los intereses del consumidor, así que biografía hay al respecto. En segundo lugar, el hecho, Carmen, de que sea Shell la que más abusa de su situación en México. Shell ha estado con nosotros desde el principio. La empresa El Águila de Whitman Pearson luego pasó a Shell, que es una empresa anglo-holandesa, y que se enfrentó con el general Cárdenas y tardó buen tiempo en llegarse a un arreglo con ellos. Y fue también de las primeras que empezaron a enviar a sus exploradores aquí a México cuando se sospechó que iba a haber la reforma energética. Bueno, hay que ponerle un alto. Y el gobierno mexicano se enfrenta aquí no solo a su papel central de regulador, sino también es otra de las caras de la corrupción, eso que dice Ana Lilia, los diablitos en las gasolineras. ¿Cómo se va a encontrar inspectores honrados, honestos, decididos a cumplir con su deber cuando un gasolinero, que son algunos de ellos riquísimos, les ofrezca dinero? Bueno, pues es uno de los 1000 áreas en los que poco a poco se tiene que ir modificando la vida política mexicana y el control del gobierno, que también tiene sus instituciones desgarradas para hacerle frente a estos gigantes, como es el caso de la Shell, que tienen todo menos desgarradas sus instituciones, son como Odebrecht, son unos gigantes que aprovechan cualquier debilidad de países, sociedades y gobiernos como el nuestro. Bueno, pues ahí está este tema, sin duda que está dando mucho de qué hablar y no es para menos. Lorenzo, está otro tema obligadísimo para escuchar tu comentario, que tiene que ver con la detención de Julian Assange. Ya alguna vez hablamos del tema Assange en esta misma mesa, pero ahora el contexto es diferente. Ya sucedió lo que se iba cantando que iba a suceder, que es el retiro del asilo por parte del gobierno de Ecuador a Assange, y una captura pues en condiciones muy lamentables, me parece a mí, porque fueron los británicos dentro de la embajada ecuatoriana para detener a Assange, y ahora estamos frente a la interrogante de qué es lo que va a ocurrir con este personaje. ¿Qué piensas de todo este panorama? Igualmente rápido, Carmen. En primer lugar, me asombra que Ecuador haya aguantado tanto tiempo. Claro, viene aquí el cambio de gobierno en ese país,
y alguien con menos simpatías por Assange, simplemente lo entrega. No me sorprende que los policías hayan entrado. Ahí el territorio es soberanía ecuatoriana. Si Ecuador les dice entren, bueno, pues lo raro hubiera sido que no entraran. Así que los británicos están en su papel. El gobierno de Ecuador es el que dio el cambio. Pero quizá lo más importante de todo esto, lo asombroso de todo lo de Assange, es que un Estado, una gran potencia tan fantástica en muchos aspectos tecnológicos como Estados Unidos, que puede poner desde hace décadas hombres en la luna, mandar naves al espacio, tener los drones, poder matar en Afganistán con un dron a un mosquito, haya sido puesto en evidencia en la parte oscura, la parte de cómo usa mal el poder por un individuo. Bueno, ponle que Assange no sea uno, son varios, pero en fin, por una organización muy pequeñita que encontró su talón de Aquiles. Y vaya que si lo expuso, tú misma has estado ya directamente envuelta en estos difusión de los documentos de Wikileaks. Es que es desproporcionada la fuerza de uno y del otro. Aquí este Estado finalmente, esta potencia se impone, no es sorpresa para nadie. Pero lo que dejó ya Assange es un legado de expulgar los documentos secretos que nosotros los investigadores tradicionales en la historia solamente los vemos cuando el Estado deja verlos, cuando abre sus archivos, como ahora lo ha prometido Andrés Manuel sobre los de la Dirección Federal de Seguridad. Si el Estado no los abre o los abre con condiciones, en México los abre con condiciones, tacha los nombres que no se deben de leer por, en fin, razones de respeto a las personas, etcétera, etcétera. Lo de Assange es darnos los limpios, que se vea una luz en lo negro de estos documentos y que la sociedad sepa de una manera más completa cuál es la naturaleza de sus gobiernos, cuál es la naturaleza de la lucha por el poder dentro de esos gobiernos o de esos gobiernos con otros. Es una hazaña lo que Assange hizo, que finalmente él lo va a pagar como Snowden en otro contexto, lo del soldado que luego es soldada, pero en fin, que en Estados Unidos fue el primer personaje que sacó los documentos. Bueno, el talón de Aquiles, una vez que se descubre, lo van a recubrir estos estados y probablemente lo de Assange ya no se pueda repetir, pero que dejó un hito en el que le debemos de estar agradecidos nosotros, los simples mortales que pudimos ver cómo era el juego, y en particular el juego sucio de gobiernos o de grandes empresas como los papeles de Panamá. Ese tipo de sacudida que se da al secreto máximo de los poderosos, bueno, tiene que tomar a Assange en cuenta de aquí a todo el porvenir como un momento de no descubrir lo que no sospecháramos, sino de confirmar lo que sospechábamos. Ana Lilia Pérez Mendoza, para cerrar, ¿qué dices? El viernes tuvimos oportunidad de escucharte junto con Fabricio Mejía porque acababa de ocurrir la detención, pero ha pasado el fin de semana y hay elementos que se tienen que considerar. ¿Qué dices para cerrar? Pues el caso de Julian Assange, su cerco dentro de la propia embajada y al final su detención, nos muestra precisamente cómo las verdades suelen incomodar al poder. Assange es un referente de época que se planteó como misión democratizar la verdad, porque Wikileaks no revela información, no ha revelado información relacionada únicamente con una afinidad política, sino que ha publicado la información que recibe
después de ser descifrada y verificada, y sin revelar las fuentes. Y subrayo esto porque aquí es donde entra la labor del periodista de verificar la veracidad de la información, que ese es nuestro trabajo. Este modelo de plataforma de Assange ha publicado más de 10 millones de documentos clasificados que han puesto en jaque al poder, ha revelado secretos que antes pertenecían a una reducida élite o intereses de gobiernos, y creo que además de que a todos los periodistas y a la sociedad debería indignarnos toda la circunstancia que él ha vivido, porque Julian no solo ha pagado con esta detención el costo de mostrar verdades. Desde que estuvo en el asilo, en la embajada, vivir en asilo no es algo sencillo. Él estuvo en este cerco durante 7 años, y Julian Assange ha hecho un gran legado para la sociedad y nos ha dado grandes lecciones a los periodistas. Yo recupero este concepto que ha usado el doctor Meyer de expulgar, de escrutar, de investigar. Creo que el periodismo marcaría también un antes y un después a partir de lo que ha propuesto Julian Assange, y debía interesarnos a todas las sociedades el legado que él ha hecho y su detención, porque aquí creo que de fondo también se pretende mandar un mensaje que es peligroso para los periodistas, que cualquiera que divulgue información que puede incomodar al poder podría ser detenido, y esto no puede permitirse. Coincido plenamente, Ana Lilia Pérez, Lorenzo Meyer, con lo que plantean esta mañana sobre Julian Assange, y habremos de seguir de cerca pues el futuro de este personaje, que como hemos dicho por acá, es un personaje que ha marcado una era o una época. Sobre todo hay un antes y un después de WikiLeaks y de lo que ha sucedido en los últimos años con este personaje y el equipo que forma parte de esta pequeña, gran institución que se configuró precisamente para divulgar lo que los poderosos y los gobiernos nunca hubieran revelado de otra manera. Lorenzo Meyer, un fuerte abrazo, que te mejores, que estés bien, que te recuperes de este pequeño accidente que tuviste. Bueno, ni tan pequeño. Un golpe de la vida. Un golpe de la vida. Un golpe de la vida. Te mandamos un fuerte abrazo, o no muy fuerte, porque quién sabe si te causemos algún daño si te abrazamos fuerte, pero no, metafóricamente. Es en la frente, fíjate. Ah, caray, es en la frente donde está el tremendo asunto. Bueno, pues un fuerte abrazo, Lorenzo. Que estés muy bien. Gracias, gracias, Ana Lilia Pérez Mendoza, invitada esta mañana de esta mesa. Buenos días. Buen día para todos. Un abrazo, gracias a Sergio Aguayo y a los tres por estar aquí esta mañana, Ana Lilia, Lorenzo y Sergio, pues con todos estos temas y análisis que ustedes escucharon en esta transmisión.